Cuando Sagitario, el arquero del zodiaco, ese ser cargado de energía, pasión y valentía, llega al punto en el que se cansa de ser el fuerte para todos, algo dentro de él despierta con la fuerza de un fuego antiguo. Sagitario es el explorador incansable, el optimista que siempre encuentra la luz incluso en los túneles más oscuros. Pero hasta las estrellas más brillantes necesitan descanso, y cuando el peso del mundo amenaza con apagar su chispa, no es un acto de derrota, es el preludio de su transformación más poderosa. Sagitario, en su esencia, es un signo que vive por la libertad. Ha llevado en sus hombros los sueños rotos de quienes lo rodean, ha secado lágrimas ajenas con sus propias manos y ha sido el faro que guía en medio de la tormenta. Sin embargo, la naturaleza del arquero no es la de un pilar inamovible, es la de un viajero que avanza hacia horizontes desconocidos. Cuando se cansa de ser el fuerte para todos, no es un signo de debilidad, sino una declaración de independencia. Es el momento en el que decide que su fuerza no debe ser drenada para sostener lo que otros no pueden cargar. Ese instante es el nacimiento de su verdadera revolución interna. El cansancio de Sagitario no es como el de otros signos. No lo encierra ni lo paraliza. Es un llamado al cambio, una señal de que ha llegado el momento de reclamar su propia luz. Sagitario entiende, quizás con más claridad que nadie, que para poder seguir guiando, debe primero recargar su energía. Es en ese momento cuando abandona las expectativas ajenas y se sumerge en su propia búsqueda de sentido. Se aleja, no por egoísmo, sino por sabiduría, reconociendo que no puede llenar las copas de los demás si su propia fuente está seca. La fuerza de Sagitario no reside únicamente en su capacidad de resistir, sino en su habilidad para renovarse. Cuando se cansa, no se quiebra, toma su arco y apunta hacia nuevas metas. Es entonces cuando se convierte en el héroe de su propia historia. Aprende que no necesita ser el escudo de todos, porque su verdadera misión es ser el fuego que inspira. Y para que ese fuego siga ardiendo, debe aprender a cuidarlo, a protegerlo del viento de las demandas externas y a alimentarlo con sus propios sueños. En su cansancio, Sagitario redescubre su propósito. Se da cuenta de que ser fuerte no significa estar siempre disponible, ni sacrificar su bienestar por los demás. Ser fuerte, en su máxima expresión, es saber cuándo es momento de soltar las cargas que no le pertenecen, cuando debe decir no sin culpa, y cuando es hora de emprender un viaje que lo lleve de vuelta a sí mismo. Este signo, gobernado por Júpiter, el planeta de la expansión y la sabiduría, comprende que su fortaleza es un recurso precioso que debe ser dirigido hacia lo que realmente importa. En este proceso, Sagitario se transforma en una fuerza aún más imparable. Aprende a poner límites, a cuidar de su espíritu, y a rodearse de quienes no solo reciben, sino que también están dispuestos a dar. Descubre que no está solo en el universo, que hay otras almas dispuestas a caminar junto a él, compartiendo la carga y multiplicando la alegría. Su corazón, tan generoso como siempre, encuentra nuevas formas de brillar, pero esta vez desde un lugar de equilibrio. El cansancio de ser el fuerte no lo define, lo impulsa. Lo lleva a reinventarse, a recordar que su viaje no es solo para sostener a otros, sino para expandir su propia conciencia, para explorar mundos internos y externos, y para vivir plenamente. Sagitario no teme caer, porque sabe que siempre se levantará, y cada vez que lo hace, su luz es más brillante y su arco apunta más alto. Así, el arquero vuelve a ponerse en marcha, con pasos más ligeros y un espíritu renovado. No se ha rendido, ha renacido. Su fuerza ya no es una carga, sino una elección. Su fuego sigue ardiendo, no porque otros lo necesiten, sino porque ha decidido que merece brillar para sí mismo. Y en esa decisión, Sagitario se convierte en una inspiración aún mayor, recordándole al mundo que incluso los más fuertes tienen derecho a descansar, a cuidarse, y a renacer en su propia grandeza. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, también enfrenta una batalla interna que trasciende lo visible. Es el conflicto entre su naturaleza profundamente altruista y su necesidad instintiva de libertad y espacio personal. Sagitario, a menudo percibido como un pilar de optimismo y energía, puede caer en la trampa de su propia reputación. Las personas a su alrededor, acostumbradas a su presencia luminosa, a veces olvidan que detrás de esa fuerza radica un ser que también siente, que también se agota y que también necesita ser sostenido. Este agotamiento no es simplemente físico, es un cansancio espiritual, una sensación de que su energía se ha dispersado en demasiadas direcciones sin encontrar un punto de equilibrio. El arquero, acostumbrado a mirar siempre hacia adelante, también puede experimentar momentos de profunda reflexión al cansarse de ser el refugio para los demás.
Es entonces cuando descubre una de las verdades más importantes de su camino: la fuerza no reside únicamente en lo que puede ofrecer a otros, sino en la capacidad de saber cuándo debe cuidarse y priorizarse. Este reconocimiento puede ser incómodo al principio, porque para Sagitario, el deseo de estar ahí para los demás es casi tan natural como respirar. Sin embargo, en ese aparente egoísmo, encuentra una forma más auténtica de ser fuerte, una que no sacrifica su esencia en el proceso de ayudar a otros. Cuando Sagitario se detiene, se da cuenta de que su capacidad de ser el fuerte para todos proviene de una fuente interna que no es infinita si no se recarga. En este momento, se enfrenta a preguntas existenciales sobre su propósito, sus relaciones y el verdadero significado de la fortaleza. Este proceso puede ser doloroso, porque implica confrontar la idea de que quizás no todos los que se han apoyado en él lo han hecho desde un lugar de reciprocidad o gratitud. Sagitario, con su corazón abierto y su confianza en el bien inherente de las personas, puede sentirse traicionado o incomprendido cuando se da cuenta de que ha dado más de lo que ha recibido. Este descubrimiento no lo endurece, pero sí lo hace más sabio, enseñándole a discernir entre quienes realmente merecen su energía y quienes solo la consumen sin aportar nada a cambio. En este cansancio, Sagitario también redescubre la importancia de la soledad elegida. Este signo, que a menudo se encuentra rodeado de personas por su carisma natural, a veces olvida que el silencio y la introspección son esenciales para su equilibrio. Cuando se permite desconectar de las demandas externas y regresar a su propio espacio, encuentra una paz que le devuelve la claridad. Es en esos momentos de soledad donde Sagitario escucha las voces internas que a menudo son ahogadas por el ruido del mundo. Aquí, recuerda que su viaje no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro, y que la verdadera fuerza radica en la conexión con su propia alma. El cansancio de ser el fuerte también le enseña a Sagitario una lección crucial sobre la vulnerabilidad. Este signo, tan asociado con el entusiasmo y la positividad, a veces teme mostrar sus momentos de debilidad, creyendo que hacerlo podría decepcionar a quienes lo ven como una figura inquebrantable. Sin embargo, cuando Sagitario se permite ser vulnerable, descubre una nueva dimensión de su fortaleza. Al compartir sus propias luchas, no solo se libera de la presión de mantener una fachada, sino que también inspira a otros a aceptar y abrazar sus propias imperfecciones. Su vulnerabilidad se convierte en un acto de valentía que transforma su cansancio en un puente hacia conexiones más profundas y auténticas. Sagitario, en su agotamiento, también se enfrenta a la tarea de redefinir sus límites. Este signo, que a menudo dice sí por naturaleza, aprende que el no también es una forma de amor, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. Decir no no significa rechazar a las personas que lo necesitan, sino reconocer que no puede ser todo para todos. En este aprendizaje, Sagitario redefine sus relaciones, descubriendo cuáles son aquellas que lo nutren y cuáles son las que lo drenan. Esta selección no lo hace menos generoso, sino más consciente, permitiéndole invertir su energía de manera más sabia y efectiva. Otro aspecto fundamental que surge cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte es su conexión con su propósito mayor. Este signo, regido por Júpiter, siempre busca un significado profundo en lo que hace. Cuando se siente agotado por las expectativas de los demás, se ve impulsado a preguntarse si el camino que está siguiendo es realmente el suyo o si ha sido moldeado por las necesidades y deseos de los demás. Este momento de introspección puede ser un punto de inflexión, llevándolo a ajustar su rumbo y a alinear sus acciones con su verdadera esencia. En este proceso, Sagitario se reconecta con su pasión por aprender, explorar y crecer, encontrando nuevas fuentes de inspiración que lo llenan de energía renovada. Finalmente, cuando Sagitario emerge de este cansancio, lo hace como un ser transformado. Ha pasado por un proceso de autodescubrimiento que le ha enseñado que la fortaleza no es una carga que debe llevar solo, sino un recurso que puede compartir de manera equilibrada. Aprende a delegar, a confiar en los demás y a crear un círculo de apoyo mutuo en lugar de una dinámica unidireccional. En este renacer, Sagitario no solo recupera su energía, sino que también se convierte en una versión más completa de sí mismo, recordándonos a todos que incluso los más fuertes tienen derecho a detenerse, respirar y reencontrarse con su propio camino. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, emerge una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: su relación con la fe en sí mismo. Sagitario es un signo que se caracteriza por una confianza inherente en la vida y en las posibilidades infinitas que ésta ofrece. Sin embargo, en los momentos de agotamiento, esa confianza puede tambalearse. Se enfrenta a un desafío que no viene de afuera, sino de dentro. ¿Cómo mantener la llama de su optimismo encendida cuando el peso de las expectativas lo abruma?
Este cuestionamiento no debilita su espíritu, al contrario, lo obliga a explorar su fe desde un lugar más profundo, más auténtico, donde las respuestas no provienen de un deseo de cumplir con los demás, sino de la necesidad de reconectarse con su propio propósito. El cansancio de Sagitario también lo lleva a reevaluar su relación con el tiempo. Este signo, que vive proyectado hacia el futuro, soñando con lo que vendrá y las metas por alcanzar, puede darse cuenta de que en su afán por avanzar ha dejado de habitar plenamente el presente. Este momento de agotamiento se convierte en una invitación a detenerse, a valorar lo que ya ha construido y a reconocer que su fortaleza no depende únicamente de lo que logrará, sino también de lo que ya ha logrado. En esta pausa, Sagitario aprende a disfrutar del momento, a encontrar belleza y sentido en los pequeños detalles, y a darse permiso para simplemente ser, sin la necesidad constante de hacer. Otro aspecto profundo que surge es el descubrimiento de las heridas que Sagitario lleva consigo, pero que ha ignorado en su afán de ser el apoyo de los demás. Este signo, siempre enfocado en brindar consuelo y soluciones, puede relegar sus propios dolores a un segundo plano, convencido de que su misión es estar ahí para los demás. Pero cuando se cansa de ser el fuerte, esas heridas reprimidas salen a la superficie, exigiendo atención. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es esencial para su sanación. Al confrontar sus propias sombras, Sagitario no solo se libera de cargas emocionales innecesarias, sino que también se vuelve más humano, más compasivo, más conectado con su propia vulnerabilidad. Este viaje hacia el interior no lo debilita, lo fortalece de una manera nueva y transformadora. En medio de este proceso, Sagitario también descubre que su capacidad de ser fuerte no radica en la cantidad de personas a las que puede sostener, sino en la calidad de las conexiones que cultiva. Este signo, conocido por su naturaleza expansiva y sociable, puede caer en el hábito de dar mucho a muchos, pero poco a sí mismo o a las relaciones que realmente importan. Cuando se permite priorizar, descubre que las conexiones más profundas y auténticas no solo lo nutren, sino que también lo enseñan a recibir. Sagitario, que muchas veces se siente más cómodo en el rol de dador, aprende que aceptar ayuda y apoyo no lo hace menos fuerte, sino más completo. Esta lección le permite construir relaciones más equilibradas, donde la energía fluye de manera mutua y enriquecedora. El cansancio de ser el fuerte también lo confronta con su relación con la independencia. Sagitario valora su libertad por encima de todo, pero en su afán por ser el sostén de los demás, puede encontrarse atrapado en compromisos y responsabilidades que limitan esa libertad. Este agotamiento se convierte en un recordatorio de que su independencia no es un lujo, sino una necesidad. En este proceso, Sagitario aprende a establecer límites más claros, a decir no sin culpa y a reclamar su espacio personal como un acto de amor propio. Descubre que cuidar de su libertad no significa alejarse de los demás, sino asegurarse de que las conexiones que cultiva respeten y honren su esencia. En este viaje de autodescubrimiento, Sagitario también se reconecta con su creatividad. Cuando deja de cargar las expectativas de los demás, encuentra espacio para explorar sus propios intereses y pasiones, aquellos que quizás había dejado de lado en su afán de ser el apoyo de todos. Esta reconexión con su lado creativo no solo lo renueva, sino que también le permite expresar su energía de maneras más auténticas y personales. Sagitario, que a menudo encuentra significado en la acción, descubre que la creatividad es una forma de canalizar su fuerza de manera que no solo lo beneficia a él, sino que también inspira a quienes lo rodean. Por último, cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, experimenta un renacimiento espiritual. Este signo, regido por Júpiter, siempre busca un sentido más elevado en todo lo que hace. En su agotamiento, puede sentirse desconectado de esa búsqueda, pero es precisamente en este punto bajo donde encuentra una nueva conexión con su espiritualidad. Ya no se trata de buscar respuestas fuera de sí mismo, sino de reconocer que la verdadera fortaleza proviene de su interior. Este renacimiento espiritual no solo lo revitaliza, sino que también lo llena de un nuevo sentido de propósito, uno que no depende de satisfacer las expectativas de los demás, sino de vivir en alineación con su verdad más profunda. Este proceso de transformación no solo cambia a Sagitario, sino que también redefine la manera en que los demás lo perciben. Su cansancio no lo hace menos fuerte, lo hace más humano, más sabio, más completo. Y cuando emerge del otro lado, lo hace con una luz renovada, una que no solo ilumina su propio camino, sino que también inspira a quienes lo rodean a buscar su propia fortaleza en medio de sus luchas. Así, Sagitario demuestra que incluso los más fuertes necesitan detenerse, descansar y renacer,
y que en ese renacimiento encuentran una fuerza aún mayor, una que trasciende lo físico y se convierte en pura esencia, en puro fuego, en pura vida. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, algo profundamente ligado a su identidad también entra en cuestión, su relación con la autenticidad de su rol como guía. Sagitario, con su inclinación natural a inspirar y a empujar a los demás hacia sus metas, puede encontrarse atrapado en una contradicción interna. A medida que se desgasta por el esfuerzo constante de ser el soporte, puede preguntarse si su fortaleza es realmente un reflejo de su naturaleza o una máscara que ha construido para satisfacer las expectativas de los demás. Este momento de introspección lo lleva a examinar cuánto de su papel como el fuerte proviene de su deseo genuino de ayudar y cuánto está impulsado por un temor inconsciente a decepcionar, a perder su lugar como el pilar en las vidas ajenas. Finalmente, cuando Sagitario atraviesa este proceso de cansancio y renacimiento, descubre que su verdadero legado no reside en cuánto puede hacer por los demás, sino en cuánto puede inspirarlos a encontrar su propia fortaleza. Este cambio de enfoque le permite liberar la presión de ser el sostén constante, y en cambio, convertirse en un catalizador de transformación para quienes lo rodean. Al aprender a priorizarse, a poner límites y a honrar su propia energía, Sagitario no solo se reencuentra con su esencia, sino que también eleva a quienes lo rodean, mostrándoles que la verdadera fortaleza radica en el equilibrio, en la autenticidad y en la capacidad de renacer una y otra vez. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, algo profundamente esencial despierta en su interior, la necesidad de cuestionar el sentido de las expectativas externas que ha cargado durante tanto tiempo. Este signo, que posee una visión expansiva y optimista de la vida, puede haber construido durante años una identidad basada en su capacidad de liderar, de guiar, de ser esa fuente inagotable de luz para quienes lo rodean. Pero en el momento de agotamiento, Sagitario se enfrenta a una paradoja fundamental: hasta qué punto esas expectativas realmente provienen de los demás, y cuánto de ellas son proyecciones de su propia necesidad de sentirse valioso a través de lo que puede ofrecer. Este cuestionamiento no solo revela las capas externas de las demandas que lo rodean, sino también las internas, aquellas que él mismo se ha impuesto sin darse cuenta. En este proceso de introspección, Sagitario puede encontrar una nueva relación con el vacío, un espacio interno que muchas veces ha evitado enfrentar por su tendencia a llenar cada momento con acción, movimiento o aventura. Este vacío, que puede parecer aterrador al principio, es en realidad un portal hacia un nivel más profundo de autoconocimiento. En lugar de verlo como un síntoma de debilidad, Sagitario comienza a entenderlo como una oportunidad para reconfigurar su sentido de identidad. Ya no se trata de quién es en función de los demás, sino de quién es cuando todas las expectativas se disuelven. Este encuentro con el vacío se convierte en un acto de coraje, un recordatorio de que incluso las almas más luminosas necesitan espacios oscuros para redescubrir su propia luz. Cuando Sagitario se da permiso para pausar y confrontar su agotamiento, también emerge una dimensión más compleja de su relación con la libertad. Este signo, tan intrínsecamente asociado con la independencia y el deseo de explorar, puede darse cuenta de que ha construido una forma de esclavitud emocional al asumir la responsabilidad de ser el fuerte para todos. En su intento de estar presente para los demás, puede haber comprometido su propia necesidad de movimiento, de cambio, de respirar sin sentir el peso de las expectativas. Este descubrimiento lo lleva a replantearse qué significa realmente ser libre. Sagitario comienza a entender que la verdadera libertad no está en la capacidad de moverse sin restricciones externas, sino en liberarse de las cadenas internas que lo atan a una imagen de sí mismo que ya no le sirve. En este viaje de transformación, Sagitario también desarrolla una mayor sensibilidad hacia los ciclos naturales de su propia energía. Este signo, que a menudo opera bajo la creencia de que su fuego interior es inagotable, comienza a reconocer que incluso las llamas más brillantes necesitan tiempo para renovarse. Aprende a escuchar las señales de su cuerpo, su mente y su espíritu, entendiendo que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Este cambio de perspectiva no solo lo ayuda a recuperarse, sino que también lo enseña a ser más estratégico con su energía, invirtiéndola en situaciones y personas que realmente la valoran y la multiplican, en lugar de consumirla sin reciprocidad. El cansancio de Sagitario también lo conecta con una nueva forma de liderazgo, una que no se basa en ser el pilar constante, sino en inspirar desde la autenticidad. Este signo, que a menudo asume la responsabilidad de guiar a los demás, descubre que su mayor impacto no proviene de lo que hace por ellos, sino de cómo vive su propia verdad. Al permitirse ser vulnerable, honesto y humano, Sagitario se convierte en un modelo para quienes lo rodean, mostrando que la fortaleza no significa estar siempre en pie, sino saber cuándo es necesario arrodillarse, descansar y levantarse de nuevo con un propósito renovado.
En este punto de su evolución, Sagitario también desarrolla una relación más profunda con el concepto de la reciprocidad. Este signo, que a menudo da sin esperar nada a cambio, comienza a valorar la importancia de las conexiones equilibradas. Aprende a identificar quienes están realmente dispuestos a apoyarlo en sus momentos de necesidad y quienes simplemente lo ven como una fuente de apoyo inagotable. Esta claridad lo lleva a construir relaciones más sanas, donde el dar y recibir se convierten en un flujo natural, en lugar de una obligación. Este aprendizaje no solo lo libera de la carga de ser el fuerte para todos, sino que también enriquece su vida con conexiones más auténticas y significativas. Cuando Sagitario se permite explorar las raíces de su cansancio, también se enfrenta a una cuestión espiritual. Este signo, que siempre busca un propósito más grande, puede encontrar en este agotamiento una oportunidad para profundizar su conexión con lo divino, con el universo, con esa fuerza superior que siempre ha sentido que guía su camino. En lugar de ver este momento como una señal de fracaso, Sagitario lo interpreta como una invitación a confiar más profundamente, a soltar el control y a permitir que la vida lo sostenga por un tiempo. Esta entrega no lo hace menos fuerte, al contrario, lo conecta con una fuerza que trasciende lo personal y lo individual, recordándole que no está solo en su camino. En última instancia, el cansancio de Sagitario no es un final, sino un comienzo. Es una oportunidad para reinventarse, para redescubrirse, para transformar su relación con la fortaleza, con la libertad, con el amor y con la vida misma. Este proceso lo lleva a un lugar donde ya no necesita ser el fuerte para todos porque ha aprendido a ser fuerte para sí mismo. Y en esa fortaleza renovada, Sagitario encuentra una paz que no había experimentado antes, una paz que no depende de lo que puede hacer por los demás, sino de lo que ha aprendido a hacer por sí mismo. Es en este renacimiento donde Sagitario no solo recupera su energía, sino que también descubre una nueva forma de brillar, una que no se apaga, sino que se expande infinitamente, tocando a todos los que tienen la suerte de cruzarse en su camino. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, emerge una de las lecciones más subestimadas de su camino, la humildad de aceptar su humanidad. Este signo, que a menudo se ve como un gigante capaz de soportar cualquier carga, puede llegar a idealizar su papel como el guía, el protector, el solucionador. Sin embargo, en el agotamiento descubre que ser humano implica aceptar que no siempre puede con todo, que hay momentos en los que su grandeza no está en cargar, sino en reconocer sus límites. Este aprendizaje es profundamente liberador, porque lo lleva a soltar la necesidad de ser perfecto, de siempre tener respuestas, de ser el faro para los demás, y le permite simplemente ser. Dentro de esta aceptación de su humanidad, Sagitario también comienza a redefinir lo que significa ser un buscador. Este signo, que suele mirar hacia horizontes lejanos en su búsqueda de verdad, empieza a mirar hacia adentro. Descubre que no todas las aventuras están afuera, algunas de las más significativas ocurren en su propio interior. En lugar de buscar respuestas en el mundo exterior, Sagitario aprende a escuchar su voz interna, esa que a veces ha silenciado en su esfuerzo por atender las voces de los demás. Este giro hacia adentro no solo lo fortalece, sino que también lo conecta con una sabiduría más profunda, más intuitiva, que no depende de la aprobación externa ni de logros visibles. El cansancio de Sagitario también revela una dimensión poco explorada de su relación con el miedo. Este signo, que a menudo se ve como intrépido y valiente, puede haberse acostumbrado a actuar como si el miedo no existiera en su vida. Pero en el agotamiento, el miedo aparece de manera inesperada, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Este enfrentamiento con sus propios temores es una oportunidad para que Sagitario entienda que el miedo no es un enemigo, sino un maestro. Al abrazarlo, al enfrentarlo, Sagitario no solo supera sus propios límites, sino que también aprende a ser más compasivo con los miedos de los demás. En lugar de ver el miedo como una debilidad, comienza a verlo como una parte natural del crecimiento. Otra dimensión que surge es el impacto que tiene este cansancio en su relación con el tiempo. Sagitario, siempre proyectado hacia el futuro, puede haber olvidado la importancia de detenerse y estar presente en el ahora. En su afán por avanzar, por cumplir metas, por alcanzar lo próximo, puede haberse perdido momentos importantes del presente. Este agotamiento actúa como un recordatorio para desacelerar, para valorar el aquí y el ahora, para disfrutar de lo que ya ha logrado en lugar de siempre enfocarse en lo que falta por alcanzar. Este cambio de perspectiva le da una nueva apreciación por la vida, una que no está basada en el hacer, sino en el ser. Cuando Sagitario deja de ser el fuerte para todos, también se enfrenta a una transformación en su idea del propósito. Este signo, que siempre ha buscado un sentido más grande,
comienza a cuestionar si su propósito está realmente alineado con sus deseos o si ha sido moldeado por las expectativas de los demás. En este momento de crisis, Sagitario tiene la oportunidad de redefinir lo que significa vivir con propósito, no como una obligación hacia los demás, sino como un acto de fidelidad hacia sí mismo. Esta redefinición lo libera de la necesidad de demostrar su valor y le permite vivir desde un lugar de autenticidad y plenitud. Este proceso de cansancio y renovación también abre la puerta a una relación más profunda con el silencio. Sagitario, con su energía expansiva y su amor por la comunicación, puede haberse acostumbrado a llenar los vacíos con palabras, ideas y acción. Pero en este momento de agotamiento, descubre el poder del silencio como un espacio de sanación y claridad. Aprende que no siempre necesita hablar, que no siempre necesita moverse, que no siempre necesita hacer. En el silencio, encuentra respuestas que no puede encontrar en el ruido, y descubre que su verdadera fortaleza no está en su capacidad de actuar, sino en su capacidad de simplemente estar. Otro aspecto que cobra importancia es la reconexión con la alegría genuina. Sagitario, que a menudo asocia la felicidad con el logro de metas o con el cumplimiento de su papel para los demás, redescubre que la alegría no siempre necesita una razón. En medio de su cansancio, encuentra momentos de felicidad en lo simple, una risa espontánea, un atardecer, un instante de conexión con alguien querido. Este redescubrimiento de la alegría como un estado natural y no como un objetivo lo llena de energía renovada y lo recuerda por qué eligió el camino del optimismo en primer lugar. Cuando Sagitario se permite soltar el rol de ser el fuerte, también comienza a explorar nuevas formas de relacionarse con el amor. Este signo, que a menudo da sin esperar mucho a cambio, aprende que el amor verdadero no se basa en sacrificios constantes, sino en una danza equilibrada de dar y recibir. Comienza a valorar las relaciones en las que no tiene que ser el protector, el solucionador o el guía, sino simplemente el mismo. Este tipo de amor, más auténtico y menos condicionado, no solo lo nutre, sino que también le enseña que su valor no está en lo que puede hacer por los demás, sino en quién es en esencia. Finalmente, este proceso de agotamiento y transformación lleva a Sagitario a una comprensión más profunda de su conexión con el universo. En su momento de mayor cansancio, puede sentir que ha perdido su rumbo, pero en realidad, está siendo guiado hacia una nueva etapa de su vida. Este signo, que siempre ha creído en un sentido más grande, redescubre que incluso en el agotamiento hay un propósito, incluso en la pausa hay movimiento, incluso en la vulnerabilidad hay fuerza. Este entendimiento no solo lo reconforta, sino que también lo inspira a seguir adelante, sabiendo que su viaje no ha terminado, sino que está apenas comenzando en una nueva dirección, una que lo llevará a un nivel más profundo de libertad, autenticidad y conexión consigo mismo y con los demás. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, ocurre un fenómeno que puede no haber explorado plenamente, el reencuentro con su niño interior, esa parte de sí mismo que alguna vez experimentó el mundo con asombro puro, sin la carga de ser el pilar de los demás. En su agotamiento, surge una llamada silenciosa que lo invita a regresar a esa versión más libre de sí mismo, aquella que no conocía de responsabilidades abrumadoras ni de expectativas que cumplir. Este proceso no es solo un acto de sanación, sino también de reconciliación con las partes de su ser que ha relegado a un segundo plano en su afán de cumplir con su rol como el protector y guía de todos. Redescubre que dentro de sí habita un espíritu juguetón, curioso, lleno de vida, que no necesita probar nada a nadie, simplemente existir. Este cansancio también le obliga a confrontar el concepto de identidad fluida. Sagitario, que muchas veces se identifica con su papel como el fuerte, el sabio o el viajero, comienza a cuestionar si estas etiquetas realmente lo definen o si simplemente son capítulos en la narrativa más amplia de su existencia. En este punto, se da cuenta de que aferrarse demasiado a una sola faceta de su identidad puede limitarlo, atrapándolo en un ciclo de comportamiento que ya no le sirve. Este momento de crisis se convierte en una oportunidad para reinventarse, para explorar otras facetas de sí mismo que tal vez no ha tenido tiempo o espacio para desarrollar. Tal vez encuentre en la calma una nueva fuente de fortaleza, o descubra en la quietud la chispa de creatividad que no había podido escuchar entre el ruido de sus responsabilidades. Otro aspecto crucial que emerge en este proceso es la relación entre Sagitario y el concepto de mérito. Como alguien acostumbrado a dar sin esperar nada a cambio, puede no haber reflexionado profundamente sobre su propia dignidad intrínseca, esa que no depende de cuántas personas haya ayudado o cuántos problemas haya resuelto. Este agotamiento lo lleva a comprender que su valor no está atado a su utilidad para los demás, sino que existe de manera inherente, simplemente porque es.
Esta revelación no solo lo libera de la necesidad constante de demostrar su valía, sino que también lo llena de una confianza serena que le permite moverse por la vida con mayor ligereza y autenticidad. La relación de Sagitario con los desafíos también se transforma profundamente. Este signo, que a menudo ve los obstáculos como oportunidades para crecer, puede encontrarse cuestionando si siempre es necesario enfrentarlos de frente. En su cansancio, aprende que hay sabiduría en elegir sus batallas, en reconocer que no todo merece su energía y que a veces la decisión más valiente es retirarse de situaciones que no lo nutren. Este cambio de perspectiva no lo hace menos valiente, sino más sabio, permitiéndole conservar su fuego para aquello que realmente importa. El impacto de este cansancio también se extiende a su relación con el colectivo. Sagitario, que suele estar tan orientado hacia los demás, empieza a replantearse el equilibrio entre su vida individual y su contribución al grupo. Se da cuenta de que no puede sostener a una comunidad si primero no se sostiene a sí mismo, y esto lo lleva a redefinir cómo interactúa con quienes lo rodean. Aprende a poner límites, a decir no sin culpa, y a priorizarse sin sentir que está fallando en su misión de inspirar a los demás. Esta transformación no solo lo fortalece, sino que también eleva a su entorno, ya que demuestra que el verdadero liderazgo proviene de un lugar de integridad y equilibrio personal. En este proceso de renovación, Sagitario también comienza a explorar su relación con el tiempo desde una perspectiva más espiritual. Este signo, que a menudo vive con la vista puesta en el horizonte, descubre que su conexión con el presente es más poderosa de lo que imaginaba. Aprende que no siempre necesita proyectarse hacia el futuro para encontrar significado, a veces, el momento presente contiene todo lo que necesita para sentirse pleno. Este redescubrimiento de la hora lo llena de una paz inesperada, permitiéndole disfrutar de los pequeños milagros cotidianos que antes podrían haber pasado desapercibidos en su búsqueda constante de algo más grande. El impacto físico de este agotamiento tampoco puede pasarse por alto. Sagitario, que a menudo se enorgullece de su energía inagotable, puede haber ignorado las señales de su cuerpo en su afán por seguir adelante. En este momento de cansancio, se ve obligado a reconocer que su cuerpo también necesita atención, descanso y cuidado. Esta conexión renovada con su salud física no solo lo fortalece, sino que también lo enseña a honrar el vínculo entre su cuerpo, mente y espíritu. Aprende que no puede sostener a otros si primero no se nutre a sí mismo, y este entendimiento se convierte en una piedra angular de su nueva forma de vivir. En su exploración de este agotamiento, Sagitario también redescubre el poder transformador del arte. Como signo profundamente creativo, puede encontrar en la música, la escritura, la pintura o incluso el movimiento físico una forma de expresar y liberar las emociones que ha acumulado en su papel de protector. Este redescubrimiento del arte como herramienta de sanación no solo lo revitaliza, sino que también le da una nueva manera de compartir su luz con el mundo, una que no requiere esfuerzo constante, sino que fluye de manera natural y auténtica. Finalmente, este proceso de cansancio y renacimiento lleva a Sagitario a una comprensión más profunda de su conexión con el universo. En su momento de mayor vulnerabilidad, puede sentir que ha perdido su rumbo, pero en realidad, está siendo guiado hacia una versión más auténtica de sí mismo. Este signo, que siempre ha creído en un propósito superior, redescubre que incluso en el agotamiento hay belleza, incluso en la pausa hay movimiento, incluso en la vulnerabilidad hay fortaleza. Este entendimiento no solo lo reconforta, sino que también lo inspira a seguir adelante, sabiendo que su viaje no es lineal, sino una danza constante entre expansión y contracción, entre dar y recibir, entre ser fuerte para los demás y ser fuerte para sí mismo. Cuando Sagitario se cansa de ser el fuerte para todos, comienza a explorar de manera más consciente las heridas emocionales que, a menudo, han quedado en las sombras de su personalidad expansiva. Este signo, que prefiere mirar hacia adelante y proyectarse hacia un futuro lleno de posibilidades, muchas veces ha evitado detenerse a enfrentar su propio dolor. Sin embargo, en el cansancio, esas heridas emergen como una oportunidad de sanación. Sagitario se da cuenta de que su tendencia a ser el fuerte no solo nace de un deseo altruista, sino también de un mecanismo de defensa que le permite evitar mirar hacia su propia vulnerabilidad. En este momento de agotamiento, tiene la oportunidad de enfrentar esas partes de sí mismo que ha mantenido ocultas, aprendiendo que el dolor no lo define, pero sí puede enseñarle a vivir con mayor autenticidad y profundidad emocional. En este proceso, Sagitario también se encuentra reconsiderando el papel de la gratitud en su vida. Como signo naturalmente optimista, puede haber dado por sentado su capacidad de mantenerse positivo frente a los desafíos. Pero en el agotamiento, redescubre la importancia de agradecer no solo los momentos de alegría, sino también las lecciones que vienen con la dificultad.
Aprende que incluso en los periodos de mayor cansancio hay espacio para reconocer lo que la vida le ha dado y más importante aún, lo que se ha dado a sí mismo al permitirse este viaje de transformación. Esta gratitud no es un simple ejercicio mental, sino una sensación profunda que lo conecta con algo más grande que él mismo, reforzando su vínculo con la espiritualidad y su propósito. En paralelo, Sagitario comienza a explorar un terreno que muchas veces ha evitado, la soledad. Para un signo que valora tanto las conexiones humanas y el intercambio de ideas, la soledad puede haberse sentido como una amenaza, un vacío que debía ser llenado con acción o compañía. Sin embargo, en este momento de cansancio, Sagitario descubre que la soledad no es algo que temer, sino un espacio para reconectarse consigo mismo. Aprende a encontrar paz en su propia compañía, a escuchar su voz interna sin interferencias externas y a disfrutar de momentos de introspección que lo ayudan a entenderse mejor. Este nuevo aprecio por la soledad no lo aísla de los demás, sino que lo fortalece, permitiéndole volver a sus relaciones con una energía renovada y un sentido más claro de quién es. Otro aspecto que surge en este proceso es el replanteamiento de su relación con los logros. Sagitario, que a menudo mide su progreso en función de metas alcanzadas y aventuras emprendidas, comienza a cuestionar si su definición de éxito realmente le pertenece o si ha sido influenciada por las expectativas externas. En este momento de pausa, se permite redefinir qué significa para él una vida bien vivida. Descubre que el éxito no siempre tiene que ser grandioso o visible para los demás, a veces, se encuentra en los pequeños momentos de conexión, en la capacidad de estar presente, en la sencillez de un día vivido con plenitud. Este cambio de perspectiva lo libera de la presión constante de perseguir algo más y le permite disfrutar del camino en lugar de enfocarse únicamente en el destino. En este proceso de transformación, Sagitario también profundiza su conexión con la naturaleza. Como signo de fuego, a menudo ha buscado estímulos externos que lo mantengan en movimiento, pero en su agotamiento descubre que la naturaleza tiene una forma única de calmar su espíritu y renovar su energía. Ya sea a través de caminatas solitarias en el bosque, contemplando el cielo estrellado o simplemente sintiendo la tierra bajo sus pies, Sagitario encuentra en la naturaleza un refugio que no exige nada de él, sino que simplemente lo invita a ser. Este vínculo renovado con el mundo natural no solo lo sana, sino que también le recuerda su lugar en el gran tejido de la existencia, reforzando su sentido de conexión con el universo. Sagitario también comienza a explorar el poder transformador del perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. En su cansancio, puede darse cuenta de que ha estado cargando resentimientos o culpas que han drenado su energía más de lo que imaginaba. Aprende que el perdón no es un acto de debilidad, sino una liberación que le permite soltar las cadenas emocionales que lo han mantenido atado al pasado. Este proceso no siempre es fácil, pero le enseña que al perdonar, no solo libera a los demás, sino que también se libera a sí mismo, creando espacio para nuevas experiencias y emociones más ligeras. En este viaje hacia la renovación, Sagitario también redescubre el poder de la comunidad, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de asumir el papel de líder o protector, aprende a ser parte de un grupo en el que pueda apoyarse y ser apoyado. Descubre que no siempre tiene que ser el centro de la acción o la fuente de inspiración, a veces, simplemente estar presente y compartir desde un lugar auténtico es suficiente. Esta nueva forma de relacionarse con la comunidad le permite experimentar un tipo de conexión más equilibrada y enriquecedora, donde el dar y recibir fluyen de manera natural. Finalmente, en este proceso de transformación, Sagitario desarrolla una relación más consciente con su intuición. Como signo que valora tanto la lógica y la exploración intelectual, puede haber pasado por alto la sabiduría de su voz interior. Pero en este momento de pausa y reflexión, descubre que su intuición no solo es una guía confiable, sino también una fuente de poder que puede llevarlo más lejos que cualquier plan o estrategia. Aprende a confiar en sus instintos, a escuchar las señales sutiles que le envía el universo, y a tomar decisiones desde un lugar de alineación interna en lugar de solo responder a las expectativas externas. Este agotamiento no es un final para Sagitario, sino un umbral hacia una versión más completa y auténtica de sí mismo. En lugar de verlo como una debilidad, lo abraza como una oportunidad de crecimiento, como un recordatorio de que incluso las almas más fuertes necesitan detenerse, descansar y recordar quiénes son en esencia. Este proceso no solo lo transforma, sino que también enriquece a todos los que tienen la suerte de cruzarse en su camino, porque a través de su vulnerabilidad y renovación, Sagitario se convierte en una inspiración aún más poderosa, una que no se basa en la perfección, sino en la humanidad.